31 de octubre, Virgilio, Eneida, libro cuarto. A ver, parece que ahora está funcionando. Ujú. Disculpa, lo podría Comienza de... releer de Sí, comienzo. sí, no se preocupe. Mas la reina hace tiempo la almaría del mal de amor, con sangre de sus venas nutre su llaga, y en oculto fuego consumiéndose va. Vuelve y revuelve del prócer la prestancia y la noble alcurnia. Grabadas en el pecho sus facciones, grabadas sus palabras, no consigue con tan honda inquietud la paz del sueño. Ahuyentada del cielo por la aurora, la húmeda sombra, el nuevo sol las tierras empezaba a lustrar, cuando, se abre a su Transida. hermana que, transida, se abre a su hermana que su afán comparte. Ay, Ana, hermana mía, horribles sueños sin consejo me tienen y aterrada. Qué distinto de todos este huésped que entró a nuestra mansión. Qué aire tan noble, qué valor, qué figura tan gallarda. Bien lo puedo creer, no me alucino, que es de raza de dioses. A los viles, a los viles su apocamiento los denuncia. En cambio, a él qué hados tan duros le han batido, y esa guerra cruel que nos narraba y en que luchó hasta el fin. Ah, si en mi pecho por inmutable y fijo no tuviese nunca más a llenarme con ninguno al lazo conyugal, tras el engaño que hallé en la muerte de mi amor primero, si no mirase con mortal hastío el tálamo y las teas, a esta culpa, sí, quién sabe, a esta sola me sintiera arrastrada tal vez. Porque, Ana mía, te lo confesaré desde el desastre de Siquio infeliz, que dejó roto mi hogar, muerto muerto un hermano por su hermano, solo éste ha despertado mis sentidos y al corazón que vacilaba, él solo hasta ahora impulsó. Sí, las señales en mí conozco de la llama antigua, pero yo más quisiera que, rasgándose, me tragase la tierra en sus abismos, o que de un rayo el Padre Omnipotente me lanzara a las sombras, a las pálidas sombras y horrenda noche de Erebo. Antes, sacro pudor, que yo te viole o que anule tus leyes. Quien unida me tuvo así el primero, que ha llevado todo mi amor. Suyo es, que él se lo tenga y consigo lo guarda en el sepulcro. Dijo y el seno inunda con sus lágrimas. Contéstale, Ana. Oh tú, más que la lumbre querida para mí, tan triste y sola dejarás consumir tus años jóvenes sin saber qué son hijos y de menos sin gozar el favor. ¿Creerás creerás se curan de estos los manes, geridas cenizas? Que enferma de dolor no te trajeran novios de Libia o Tiro, lo comprendo. Que a hierbas despreciaras y otros jefes de África en sus trofeos tan ilustres. Pero luchar contra un amor gustoso, ¿y has pensado qué tierras hoy ocupas, cercadas por Getulia, la indomable, por Numidia, sin freno, por los Sirtes, inhóspida región por el desierto donde expande el Berceo sus furores? Barceo. ¿Y el riego de tu hermano desde Tiro? Para mí, providencia de los dioses y alto favor de Juno, es que abordaran aquí las naves teucras. ¿A qué alteza ciudad y reino no verás erguidos? Hermana, con tal boda, ¿y a qué hazañas no ha de aspirar la gloria de Cartago si las armas de Troya la secundan? Para esto basta que los dioses pidan su grata venia, y, una vez litados felices sacrificios, tus afanes ponen en mostrarte hospitalaria. Inventa pretextos que detengan a tus huéspedes, tempestades de invierno, Orión lluvioso, las naves rotas, inclemente el cielo. Con esto atiza la pasión que ardía en el pecho de Dido, alienta dudas y echa por tierra su pudor. Primero juntas recorren templos, de ara en ara, buscando favor y paz. No, fugando paz, no sé, no sé dónde salió el favor. Conforme al rito, las dentes ovejas sacrifican a Ceres, la nupcial legisladora a Feo y a Baco, y ante todo a Juno, del lazo conyugal patrona excelsa. Hermosa más que nunca alza una copa Dido y vierte el licor entre los cuernos de blanca vaca y del altar humeante, en torno gira con solemne paso a vista de los dioses. A la fiesta de real se con un nuevo sacrificio, y ansiosa sobre el pecho de las víctimas entreabierto, se inclina consultando el último latir de sus entrañas. Hay tristes agoreros que no entienden, votos o templos que hacen para alivio del ciego amor, al tiempo mismo que ora, cébase el fuego hasta las blandas médulas, y el pecho hace latir con muda herida. Se abraza la infeliz, perdido el seso por
toda la ciudad errante vaga, cual corza traspasada de improviso por el pastor que en los dicteos bosques de lejos la acertó, y ella en la fuga llevando va, sin que él lo sepa, hincado el hierro volador. Por las umbrías y las cañadas sin descanso corre, fija en el flanco la mortal saeta. Hasta ahí podríamos parar aquí y Ya. resumir un poco. Esto es como podríamos decir, es como el proemio. Se da como el inicio de esta tragedia, podríamos decir, en el momento en que ella ya está completamente capturada por este amor, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir esto? Quizás podría partir Isidora. Dijo que como que la suerte ya estaba sellada desde el momento en que empezó a enamorarse. ¿Eso? O sea, sí, podría decirse que, claro, está describiendo el inicio de este amor como algo que rápidamente se desarrolla y le queda como clavado. Quizás, bueno, la imagen con la que termina prácticamente esta introducción del libro es la que resume un poco todo, o sea, es como un animal, ¿no? Como una cierva a la que se le ha clavado una flecha y por mucho que corra, por mucho que siga escapando por los montes, la flecha ya está clavada, ¿no? Y no puede menos de producir digamos, su efecto. Así termina esta parte, ¿no? Por algo me Ya. imagino que Virgilio en los capítulos anteriores menciona también a Cupido y a su como Carcaj. También Claro, habla como de eso mismo. claro, es muy elocuente esta imagen de la flecha, ¿no? Y de la cierva, ¿no? Es como un animal que ha sido alcanzado por este hierro volador, ¿no? Y por mucho que corra, tiene fija en el flanco la mortal saeta. Claro, y pierde, eso la lleva poco a poco a perder el seso, ¿no? O sea, pierde poco a poco en el fondo la razón, ¿no? La lleva poco a poco a un comportamiento que no es bueno, que no es racional. Eh, pero ella todavía está luchando, claro, al comienzo de este drama, ella está luchando todavía, ¿no? En el fondo, por un lado, reconoce, bueno, ¿con quién habla? ¿Quién es esta persona con quien habla al comienzo? ¿Su hermana? Su hermana Anna, claro. Ella en el fondo, claro, no puede dormir y entonces finalmente, aunque no lo diga explícitamente, pero va, evidentemente se levanta, ¿no? Y va a conversar con su hermana, ¿no? En el momento que ya el sol empezaba a surgir, después que había pasado casi toda la noche, intenta dormir, pero no lo logra, y va a conversar con su hermana y le confiesa lo que está pasando, ¿no? Horribles sueños sin consejo me tienen. Y empieza, claro, a confesarle por qué en el fondo este huésped no la fascinó, porque tiene un aire tan noble, es un héroe tan gallardo, es raza de dioses, ¿no? Se le nota que es hijo de una diosa y evidentemente ha sido, como su heroísmo ha sido probado, ¿no? En muchos hados duros, ¿no? Un destino muy difícil, una guerra muy cruel, ¿no? Él ha narrado todo su heroísmo en la última noche de Troya y todos estos eventos tan trágicos por los que ha tenido que pasar, ¿no? Que un poco también, evidentemente, ella reconoce un poco la historia de él en su propia historia, ¿no? Ella misma ha pasado por una historia trágica, el esposo asesinado, tener que huir de su ciudad, entonces ella sabe qué significa pasar por todas estas tragedias y entonces siente como algo, una cercanía con este héroe, ¿no? Y reconoce expresamente, ¿no? Que surge como algo que no había sentido nunca, no después de la muerte de su esposo. Las señales, este es uno de los versos que quedó más famosos en toda la historia de la literatura. Las señales en mí conozco de la antigua llama. O sea, reconozco las señales, ¿no? Del amor antiguo, del amor por Siqueo.
Y recuerda aquí expresamente su voto, ¿no? Claro, yo, en el fondo, con gusto, me casaría con él, ¿no? Porque verdaderamente hay algo, evidentemente, que es auténtico, un amor verdadero, pero no, pero no lo haré porque tengo este voto, ¿no? Entonces, más quisiera que me tragase la tierra, ¿no? O que Zeus, Júpiter, no me partiera con un rayo y me lanzara a las sombras, ¿no? Es como que se lanza a sí mismo una maldición. Bueno, evidentemente esto es también como una especie de ironía trágica, porque esta maldición después efectivamente se cumplirá, ¿no? Porque ella faltará al voto y efectivamente después no le quedará otra, digamos, otra salida que la muerte finalmente. Entonces eso que dice aquí al comienzo ya anuncia el final trágico, ¿no? Que me tragase la tierra en sus abismos, ¿no? Que un rayo me lanzara a las sombras, a las pálidas sombras y horrenda noche del erebo, antes sacro pudor que yo te viole o que anule tus leyes, ¿no? Antes que faltara este voto de castidad, podríamos decir, ¿no? Que pudor, bueno, está con mayúscula porque era típico de la religión romana que también las virtudes se personificaban, ¿no? Eran como dioses, había un templo, por ejemplo, del pudor, que es, en el fondo, el pudor es aquí significa la fidelidad conyugal, ¿no? Que ella tiene que ser fiel, así que, claro, naturalmente la fidelidad conyugal normalmente no con la muerte termina, ¿no? O sea, el matrimonio con la muerte termina, pero ella, a pesar de eso, ella voluntariamente ha hecho un voto que como que la obliga a una fidelidad incluso después de la muerte, ¿no? Es una opción de ella, no es una ley, digamos, nadie la obligó, no, libremente ella pronunció este voto y el voto para la religión antigua era prácticamente algo indestructible, ¿no? Era algo que no se podía dispensar, ¿no? Y entonces, claro, es algo después muy trágico eso de faltar al voto. Quien unida me tuvo así el primero, se ha llevado todo mi amor, ¿no? Suyo es que él se lo tenga y consigo lo guarde en el sepulcro. Y lo reafirma incluso, ¿no? Como que renueva, reafirma el voto. Pero, claro, la sensación que deja con ese solemne recuerdo del voto, a mí por lo menos al leerlo da casi la impresión que ella está esperando que Anna precisamente como que la refute, que le dé razones, que le dé razones como para que en el fondo eso no sea tan absoluto, ¿no? Y efectivamente Anna con gran habilidad, el discurso de Anna es muy elocuente, ¿no? Con gran habilidad le da una por una todos los argumentos, todas las razones por las cuales ella podría volver a casarse, ¿no? ¿Qué razones le da? Yo diría que no falta ninguna, ¿no? No sé si podría decirse alguna más, pero yo creo que están todas las posibles razones aquí, ¿no? ¿Qué razones hay? ¿Por qué argumentos le da? Y dice primero que es como muy joven y que está desperdiciando como sus años. Y también dice algo que tiene que ver con lo que decía Virgilio al principio sobre tener hijos. Dice que no va a conocer nunca lo que es tener hijos. Claro, es joven y Y además no tiene hijos, claro. sí. Después, Ah, después dice que, no sé, no entendí mucho eso. Creo que parece que había tenido muchos pretendientes y los sí, había... sí, pero antes esto de los manes, no sé si es claro lo que dice. mm, ¿Creerás se curan de esto los manes? Bueno, los manes son los difuntos, básicamente. mm, Los difuntos que también son muy importantes para la religión romana. Bueno, la religión antigua en general, ¿no? Y también romana. Los manes son los difuntos que, según la creencia normal, sí se curan de esto, ¿no? O sea, en el fondo, aquí Ana está haciendo como un poco, ¿cómo decirlo? Está afirmando una creencia no tradicional
en forma un poco anacrónica. O sea, es algo que más bien pertenece más al tiempo de Virgilio que al tiempo de... sería rarísimo que lo hubiera dicho una persona del tiempo de Dido. Pero en los tiempos modernos, en el sentido moderno contemporáneo de Virgilio, ha llegado a Roma la modernidad, es decir, también hay dudas, ¿no?, sobre esto de la religión antigua, si será verdad realmente que los difuntos se preocupan de estas cosas. O sea, tú le hiciste este voto a Siqueo, pero al final Siqueo es una gélida ceniza, le está diciendo. O sea, Siqueo es un puñado de tierra. ¿Tú crees que realmente Siqueo se preocupa de eso, ¿no? Entonces, claro, hay una duda, como llamémosla, racionalista, ¿no?, que era muy moderna. O sea, circulaba mucho en Roma en esa época, sobre todo porque la había predicado mucho la filosofía epicúrea. Y en Roma el poeta más importante antes de Virgilio había sido precisamente una especie de profeta de la religión epicúrea, que era el poeta Lucrecio. Había escrito un poema sobre la naturaleza donde la visión del mundo es completamente materialista, solo existen átomos, ¿no? Y por lo tanto todo es materia, no existe la vida del más allá, ¿no? El más allá es un total invento, es un engaño, una estafa, y sirve para asustar a la gente, así como el castigo del más allá y eso, y no hay que creerlo, ¿no? Entonces todas estas cosas no tienen sentido. Y claramente eso, bueno, eso, Virgilio le tiene mucho respeto a Lucrecio, porque es un gran poeta, Lucrecio, pero terminó siendo muy adversario de Lucrecio en este ámbito religioso. O sea, Virgilio, todo lo contrario, quiere como reafirmar los valores religiosos, y dentro de los valores religiosos, en particular, el tema del más allá para Virgilio es muy importante. De hecho, en la Eneida misma, el libro central, que va a ser el libro sexto de los 12 libros que componen la Eneida, en el libro sexto Eneas viaja al más allá, eh, también imitando a Odiseo, ¿no?, que también en la mitad de la Odisea, Odiseo viaja al más allá, pero a diferencia de Odiseo, a diferencia de Homero, Virgilio centra mucho su tema en los castigos y premios del más allá. O sea, no es simplemente un visitar a las almas del más allá para conversar con ellas o para recibir alguna profecía, como en el caso de, o hacer alguna reflexión, como lo hace Odiseo cuando conversa con Aquiles en el más allá, o alguna escena conmovedora cuando Ulises se encuentra con su madre en el más allá, por ejemplo. Eh, Eneas se encuentra con su padre en el más allá, pero más que la conmoción de encontrarse con el padre o cosas así, el padre lo que hace es mostrarle cómo funciona el más allá y cómo funcionan los premios y cómo funcionan. O sea, el más allá es una cosa seria, donde el alma eh, va a ser premiada o castigada según sus obras, ¿no? O también purificada. Ya están las tres, como anticipando casi al cristianismo y a Dante, ya están las tres como regiones, como el infierno, el purgatorio y el paraíso. Hay una región del castigo eterno, una región de la purificación y una región del premio. Entonces, eso lo va a enfatizar mucho Virgilio, ¿no? Y bueno, y aquí Ana está personificando como la creencia como opuesta, digamos, llamémosla, no antitradicional o una cosa así, ¿no? Mm, y después está el tema de los pretendientes, claro, que ella había tenido pretendientes. ¿Y quiénes eran estos pretendientes? Profe, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta antes? Claro, Lo que pasa es que usted dice que si Ana personifica un poco el pensamiento romano de ese tiempo, que sería un poco lo que dice Lucrecio, ¿no? Que todo es átomos, en realidad esto no importa, da lo mismo la religión. Eh, Diría que al final porque sabemos que el final de la obra no termina bien, por tanto debería no haber escuchado a su hermana y debería haber sido como temerosa de haber roto este voto, ¿no? claro. Por eso se podría decir que Virgilio en esto es un poco es contrario a Lucrecio, ¿no?
Exacto, claro. Ya. Sí, en el fondo Solo quiere estaba refutar a repitiendo un poco. Lucrecio. No me acuerdo si eso ya lo mencionamos cuando hablamos de, cuando leímos esos versos de las Geórgicas, donde también se refiere a Lucrecio. Esa parte que leímos de la Geórgica, hay un punto donde también se refiere, no menciona a Lucrecio, pero claramente el lector romano entendía que se refería a Lucrecio, porque habla de la inspiración poética que puede iluminarnos sobre los misterios de la naturaleza y las leyes de la física, y quitarnos el miedo del Aqueronte, dice, quitarnos el miedo del infierno, del más allá, ¿no? Y él dice, como que alaba a Lucrecio en la superficie, dice, bienaventurado el que conoce las causas de las cosas, pero después agrega, pero bienaventurado también el que conoce a Pan, a Silvano y a los dioses agrestes. O sea, bienaventurado también el que detrás de las cosas materiales, como empíricas de la naturaleza, logra reconocer como una presencia divina que hay detrás, ¿no? Eh, bueno, y no es casualidad que las geórgicas, eso no, eso sí que no lo dijimos, pero es importante. No es casualidad que las geórgicas se terminan con un viaje al más allá. El último episodio antes de la Eneida, ya ese elemento lo quiso poner Virgilio en las Geórgicas, eh, y terminan con el viaje al más allá de Orfeo en busca de su esposa Eurídice. También está ahí el tema del amor conyugal. Es bonito porque se muere Eurídice, que es la esposa de Orfeo, que es un poeta mitológico. Y Orfeo entonces va en busca de su esposa, o sea, quiere tanto a su esposa que se aventura a ir a buscarla hasta el infierno, ¿no? Hasta la profundidad de los ínferos. Y bueno, y como es poeta, es muy bonita esa parte, la tienen aquí en este mismo archivo, son los últimos versos, los últimos como 100 versos de las Geórgicas. Orfeo es un poeta y entonces con su arte poético él empieza a cantar, poeta y cantor, ¿no? Como es el poeta antiguo que canta al mismo tiempo con un instrumento, con la lira. Con su sonido y su canto logra como encantar las fieras que están de guardia en el más allá y logra entonces como apaciguarla y amansarla para él abrirse camino sin guerra, sino que pacíficamente como que adormece, como que encanta, ¿no? A las fieras, a los monstruos que custodian el más allá y logra llegar hasta el fondo del infierno o de los infiernos, habría que decir, los ínferos, como decían los romanos, y logra rescatar a su esposa, sacar, o sea, logra tomar a su esposa y llevársela hacia arriba, pero justo en el momento que están por salir, falta a la regla que le habían dado que no tenía que volverse hacia atrás. Y él en un cierto momento se preocupa que ella no esté, que ella no lo siga, y se da vuelta para mirar y al volverse atrás la pierde y ella está obligada a retroceder. Y entonces, bueno, él sale solo y termina como enloqueciendo, termina como, como que no logra superar, digamos, digamos, este drama, ¿no? Bueno, ese había sido, bueno, ya que hablamos de eso, voy a completar esta historia que es interesante. De Virgilio es una historia triste también para el propio Virgilio, porque Virgilio cambió el final de las Geórgicas. Ese no era el final original, porque en el final original él celebraba, había querido terminar el poema con la celebración de un amigo poeta, y este amigo poeta había sido elegido, también era un personaje importante dentro del círculo de Augusto, de Octaviano y de Mecenas, etcétera, al punto que Octaviano lo había nominado, lo había nombrado prefecto de Egipto, después de, después de derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. Todo el territorio del antiguo reino egipcio había pasado a ser una prefectura con un estatuto especial, porque Egipto era un país riquísimo. Y entonces Octaviano Augusto quería reservarse como el control total y directo de todas las riquezas egipcias. Entonces no entró a ser parte del imperio como una provincia más, sino como una provincia con estatuto especial bajo un prefecto que era de absoluta confianza de Augusto. Y este prefecto precisamente fue este amigo de Virgilio que se llamaba Cornelio Gallo.
Solo que Cornelio Galo en Egipto, siendo prefecto de este lugar, de este reino, digamos, tan importante, donde el que lo gobernaba era tradicionalmente considerado una especie de dios. Cuando Cornelio Galo llegó allá, empezaron poco a poco a darle como honores casi como reales, lo consideraban como casi una especie de nuevo faraón. Porque claro, sabían que Octaviano estaba en Roma, pero Galo estaba ahí, estaba en el lugar. Entonces pasó a ser casi una especie de nuevo faraón para los egipcios. Y eso no le gustó nada a Octaviano. Y finalmente Octaviano le mandó la orden expresa de suicidarse a Galo. Y Galo se suicidó por orden del emperador en el fondo. Y como en la celebración de Virgilio, justo al final de las Geórgicas, el poema que el propio Augusto y Mecenas le habían comisionado a Virgilio, obligaron a Virgilio a cambiarle el final. Y entonces, claro, pero como teniendo en mente a su amigo muerto, en el fondo él quiso agregar este final sobre el más allá y sobre Orfeo que va a rescatar a su esposa en el más allá. Entonces también encubiertamente quiso mantener el recuerdo como del amigo muerto, ¿no? Que estaba en el más allá, con este, claro, encubierto en una historia distinta, ¿no? Pero en el fondo recordar eso también. Entonces, claro, también este episodio le marcó mucho a Virgilio, ¿no? Mm, bien, todo eso era para comentar esta frase, se curan de esto los manes, gélida ceniza, ¿no? Pero sirvió para completar el cuadro sobre esto, sobre los antecedentes de esto en Virgilio. Oh, y después viene esto de los novios, claro, o sea, perdón, de los pretendientes. Había novios de Libia, ¿no? O Tiro, pero que no te atrajeran estos, lo comprendo, le dice su hermana, ¿no? Porque Dido efectivamente había rechazado las propuestas de estos novios que eran un poco, así un poco, ¿cómo decirlo? Un poco brutos, ¿no? Eran como de estas poblaciones como más subdesarrolladas, no estaban al nivel, porque ella venía de Tiro, eh, claro, pero de Tiro había tenido que huir, y en Libia se había encontrado con pretendientes, pero los libios eran gente como muy bárbara comparado con los tirios. Pero aquí viene en cambio un héroe de otro nivel, y de otra civilización mucho más avanzada, etcétera, o sea, de otro nivel también cultural, ¿no? Y además, claro, ¿cuál es el argumento quizás más sutil que ocupa Ana para convencer a su hermana? Lo que sigue, ¿no? ¿Has pensado qué tierras hoy ocupas? Es como sobre una posible guerra de los, como, Claro, claro, una posible amenaza. O sea, no posible, digamos, la amenaza es, diríamos, real, ¿no? Ella está efectivamente en una región circundada por posibles enemigos, ¿no? Y que además están enojados porque, claro, ella no se quiso casar con ninguno. Entonces, no, tampoco le tienen mucha amistad. Eh, y por otro lado, incluso hay potencial riesgo que su hermano pueda vengarse de ella porque ella se escapó con todo el tesoro real, cuando se escapó con toda una serie de personas. Entonces ella como buena reina, este es un argumento evidentemente bien sólido porque lo presenta casi como un deber. O sea, tú como reina, como que tienes el deber de preocuparte de la seguridad del reino y entonces no te preocupas de eso, no, no se puede. Es providencia de los dioses, ¿no? No, o sea, no solo que no estás haciendo algo malo, sino que estás haciendo, o sea, son los propios dioses, ¿no? Y la propia Juno, que te ha mandado las naves troyanas para darte un marido eh, sólido, o sea, también militarmente, ¿no? Que te va a apoyar eh, con sus tropas, con su capacidad militar.
Entonces, con este apoyo, la gloria de Cartago, o sea, harás de Cartago un estado poderoso, ¿no? ¿A qué hazañas no ha de aspirar la gloria de Cartago si las armas de Troya la segunda, ¿no? O sea, los troyanos no son cualquiera, no son guerreros cualquiera, son guerreros que tienen todo un currículum, ¿no? Entonces, con esto ya estamos al otro lado, digamos, claramente es providencia de los dioses, ¿no? Y bueno, en cuanto al voto, ¿qué hay que hacer en cuanto al voto? También hay que dar una respuesta a eso, sigue estando el obstáculo del voto, pero dice para eso, ¿Qué significa venia cuando dice que pidas una grata venia? claro, venia sería en el fondo permiso. O sea, a los dioses basta con que le pidas permiso, en definitiva. O sea, que hayas litados felices sacrificios. O sea, tienes que en el fondo hacer sacrificios a los dioses y eso basta, ¿no? Que claro, también es una, aquí también hay evidentemente una, ¿cómo decir? Una polémica teológica. O sea, la idea que a los dioses basta como hacerles sacrificios y entonces así los convences, ¿no? Como si en el fondo la relación con los dioses fuera algo así como un negocio. O sea, en el fondo tú le haces sacrificios y está bien, ¿no? Que era una idea muy difundida en la antigüedad. También Platón la pone en caricatura, ¿no? En varias partes. Aquellos que, por ejemplo, hacen como estafas o cosas deshonestas, se portan mal, pero después, bueno, van y hacen un sacrificio y dan una ofrenda al templo y, claro, y creen que con eso lo arreglan, ¿no? Sí, evidentemente una mentalidad que no es que haya pasado de moda todavía, digamos, se ha seguido utilizando incluso en tiempos cristianos, ¿no? Como eso de, claro, a lo mejor hacer lo que uno quiere, bueno, y después, claro, donar quizás dinero para la catedral o para hacer sacrificios, hacer sacrificios, digamos, misas, etcétera, ¿no? Para como casi comprar, ¿no? El favor de los dioses, como si fuera eso, como una especie de negocio. Platón polemizó ferozmente contra esa mentalidad, ¿no? Y también Dante. Dante en la comedia también hace una crítica feroz de eso. Mm, Y finalmente, bueno, el consejo estratégico táctico, digamos, final, bueno, para retenerlos, si acaso se quieren ir demasiado pronto, inventa pretextos que detengan a tus huéspedes, ¿no? Que está lloviendo, que en el invierno hay tempestad, que es más prudente quedarse, etcétera, etcétera. Convéncelos para que ganar tiempo, ¿no? Y de esa forma seguramente lograrás seducir a Eneas, ¿no? Y parece que no le costó efectivamente mucho trabajo seducir a Eneas, ¿no? Porque a pesar de su misión y eso, se dejó seducir con bastante facilidad. Mm, Vamos a resumir un poco porque si no, no vamos a alcanzar a leer, no digo todo porque no creo que alcancemos a leer todo, pero eh, ¿qué hace aquí entonces? Bueno, pero esta parte la leímos, no, hay que terminar de resumir esto que también es interesante. Ella entonces em, hace precisamente lo que dice su hermana, o sea, a la hermana no le costó nada convencerle, efectivamente. O sea, en cuanto le respondió, no le rebate nada, y está directamente, absolutamente convencida, ¿no? Con esto atiza la pasión que ardía en el pecho de Dido, alienta dudas y echa por tierra su pudor, ¿no? Pudor siempre entendido como la fidelidad al voto, como su fidelidad al voto que había pronunciado. Juntas recorren los templos y entonces buscan el favor de los dioses, sacrifican animales, hacen libaciones con las copas, vertiendo vino, etcétera.
examinan las entrañas de las víctimas, ¿no? Que era la técnica también más común entre los romanos de adivinación, ¿no? Como abrir el animal y ver las entrañas, examinar las entrañas. Hay tristes agoreros que no entienden. Los agoreros serían los adivinos, ¿no? O sea, ella... Este verso es un poco enigmático, ¿no? Hay disputas sobre qué significa exactamente. Lo más probable es que se refiere al hecho que no siempre los agoreros le dicen a la reina lo que ella quiere que le digan. O sea, ella manda que los sacerdotes abran el animal, que lo examinen, pero evidentemente al menos da la impresión que el agorero no entiende en el sentido que no dice lo que ella quiere que le diga y entonces la reina dice que no entiende, ¿no? Y como que le rebate. Al menos esta es la interpretación más probable. Pero en el fondo todos estos ritos, dice Virgilio, en definitiva, no alivian nada el amor, ¿no? O sea, no la llevan a recapacitar ni nada de eso, al contrario, ella está buscando el sistema en el fondo para eludir lo que había sido su promesa, su voto, y entonces, claro, ella empieza aquí como a desviarse, ¿no? Ella se abraza con este amor y empieza a perder como la brújula, pierde el seso, pierde como la sensatez. Claro, considerando que él en el libro anterior, en el libro primero, cuando empieza a narrar la historia de Dido, la había descrito como una reina muy sensata, ¿no? Ella ha sido capaz de organizar esta fuga desde Tiro, de organizar este pueblo que iba buscando una tierra, como asentarse en un lugar extranjero, construir una ciudad, organizarla, darle leyes, ordenarla. Entonces ella es una persona de ingenio, no es una mujer así como cualquiera, tiene un ingenio sobresaliente, ¿no? Pero esta pasión, ¿no? Una vez que empieza a crecer en ella, es como que, Precaución, se claro, inicia el cierre la, de la- la puertas. invade y le empieza a perder la sensatez, ¿no? Vamos a resumir la parte que sigue porque no podemos leer todo. Entonces, ella empieza en definitiva a llevar de paseo a Eneas, a mostrarle la ciudad, le hace nuevas preguntas para que él siga contando las cosas de la guerra de Troya, le da en el fondo tema de conversación. Y así poco a poco lo va seduciendo, en definitiva. O sea, utiliza en el fondo todas sus energías que hasta ese momento estaban volcadas a organizar la ciudad. Ahora la ciudad casi se vuelve un pretexto para, en el fondo, turistear con Eneas, etcétera, y conversar con él, ¿no? Y después, bueno, cuando termina el día, sigue como inquieta, ¿no? No puede encontrar paz. En la mansión vacía, sola y triste, tiéndese sobre el lecho que él dejara. De lejos al ausente escucha y mira. El lecho que él dejara se refiere siempre a nuevas comidas. El lecho es el lugar donde comían, ¿no? Los romanos. Y aquí él está aplicando el uso también a los cartagineses. Después de la comida, que terminaba la conversación, etcétera, se iban a dormir, pero ella no puede dormir, ¿no? Porque está ya como obsesionada con eso. Y la ciudad entonces empieza a detenerse. Todas las actividades de construcción, las torres comenzadas, el puerto, el muro, la fortaleza, todo eso queda en abandono, ¿no? Porque la reina que dirigía todo eso ya tiene la cabeza completamente en otra parte. Mm, Vamos a saltar también esto.
Bueno, y finalmente, bueno, aquí hay nuevamente una conversación entre las diosas, que no la vamos a leer, pero el resumen de esto es que finalmente conspiran las dos diosas, o sea, Venus y Juno, mm, para que finalmente se concretice, digamos, el amor entre Eneas y Dido, y organizan una cacería. Y hacen que durante esta cacería finalmente ellos puedan encontrarse más de cerca. Entonces vamos a leer esa escena de la cacería que es bonita. Eh, Leamos de acá, de la página 430, donde dice, salen tanto del piélago la aurora. Con la aurora, cuando empieza el día, empieza esta como cacería. Quizás alguien quiere relevarte, por Yo puedo, ejemplo. profe. Isidora, perfecto. Ujú. No nos quiere mostrar tu disfraz. Ya, bueno. Ya, eso, ahí perfecto, ¿eh? Le viene. Sí. Venga, Perucita Roja. Bien. Entonces, ¿salen tanto? Sí, de donde dice salen tanto. Salen tanto del piélago la aurora, y el relumbrar el sol luego se lanzan. Por las puertas los jóvenes monteros, redes, lazos, vendablos de anchos filos, nada falta. Galopan los jinetes, macilios, y tras ellos las jaurías de finísimo olfato. Ante el palacio esperan los magnates de la reina, largan el tocador, de grana y oro. Cubierto en un palafrén, inquieto tasta, piafando ufana el espumante freno. Al fin sale la rodeada de sus pajes. Viste manto sidonio festoneando, oro sobre el cascaj, sobre el carcaj, oro de las cintas, que anudan su cabello, de oro el broche con que prenden la túnica púrpura. Radiante Iulo, con los nombres frigidos, se llega. Y hermosísimo entre todos, haciendo de ambas tropas un cortejo. Al lado de la reina marcha Eneas. Tal como Apolo, cuando deja el janto tras inventar en Licha el paso en Delos, santuario de su madre, entrena coros en que torno al altar retosan driopes, crecentes, cretenses y tatuados agartizos. Mientras el alto cinto, el dios recorre, aljaba al hombro y los hundantes bucles ciñen en tierra con frondas de cerco de oro. Tan gallardo iba Eneas, tanta gracia y majestad su rostro embellecían. Sí, espera, resumamos entonces esta escena inicial. ¿Cómo podríamos resumirla? ¿Cómo se imagina en este cuadro? ¿O qué quiere resaltar Virgilio aquí en este cuadro inicial? Porque aquí cambia la escena, ¿no? O sea, es un nuevo día, empieza esta nueva actividad, surge la aurora. ¿Y qué se ve? Imagínenlo como así como una película. ¿Cuál es la escena que se ve? Es Dido y Eneas galopando como por, no sé qué horario, pero a la aurora. Galopando, pero ¿cómo es como el contexto? O sea, no son simplemente ellos dos galopando, ¿no? Hay todo un acompañamiento y todo un ornamento, ¿no? Están los dos muy, ¿cómo se podría decir? No, no,
es un poco, Esa- es un poco inconsecuente con la actividad. O sea, Virgilio Dice que quiere ambos se ven resaltar algo. como ¿Cómo? que ambos se ven como galantes, como Claro, eh, muy erguidos, porque habla de la reina bañada en oro y de como claro, magnánime, y después habla de Eneas, que solamente lo hace ver como más galante el hecho de ser tan claro. como valeroso, como que en general lo sube harto ambos. Exacto. O sea, no están exactamente en tenida deportiva, como sería lo lógico, digamos, de la cacería, ¿no? Sino que más bien están casi como, o sea, da la impresión que están en un cortejo, como adornados de la manera más elegante, ¿no? Ella es larga en el tocador, o sea, se ha demorado mucho en prepararse, ¿no? En vestirse, en adornarse, como si fueran más que a una cacería, más bien como si fueran a una boda, ¿no? O sea, parece como... eh, y creo que eso en el fondo es lo que quiere sugerir Virgilio, o sea, quiere sugerir una especie de cortejo nupcial, como que los dos van como en sus caballos, uno al lado del otro y con un cortejo, con sus pajes alrededor y también los caballos con los adornos, etcétera, ¿no? Parece más una parada, como un cortejo, una procesión nupcial, ¿no? Más que una cacería. Está Iulo también haciendo, claro, hermosísimo entre todos, haciendo de ambas tropas un cortejo. Ya como hay dos como grupos, pero se unen como en un mismo cortejo. Ella es muy hermosa así en sus adornos y él también lo compara Virgilio nada menos que con el dios Apolo, ¿no? Se veía Eneas tan hermoso, tan bonito como el dios Apolo cuando pasa también en procesión entre las islas de Grecia, cuando va de un lugar a otro y lo sigue todo su cortejo de servidores, etcétera. Tanta gracia y majestad su rostro embellecían, ¿no? Entonces, claro, eso le sirve a Virgilio porque en el fondo esta escena es el preludio al momento en que finalmente se concreta como el encuentro entre los dos. Entonces le da como también una cierta solemnidad, casi de matrimonio, aunque realmente no es un matrimonio, y Virgilio después insistirá en eso, ¿no? O sea que en el fondo no es un verdadero matrimonio, pero puede parecerlo. Entonces ahí hay detrás algo así como también diríamos, un malentendido que quiere recalcar Virgilio. Pero ella en particular, pero también a él le sigue, en el fondo le sigue el juego. En el fondo se están preparando, adornando como si fueran a casarse, cuando en realidad no van a casarse, pero entonces hay como una especie de malentendido detrás sutil, ¿no? Mm, sigue nomás. Al coronar la cumbre, Al coronar la cumbre, arduos breñales, de repente expelidas de sus riscos, saltan cablas monteses cuesta abajo, y por el llano disparados vuelan los ciervos huidizos, que lanzándose de las alturas, sus manadas juntan en polvorosa fuga. El niño ascaíno en la ondada alborozado, aguija, aguija, ¿no? ¿sí? Aguija su propio volador, su potro volador. A unos y otros gana carreras, y es su afán que interrumpan entre las redes tímidas, babeando un jabalí o algún león del monte. El cielo, en tanto, con fragor profundo, empieza a retumbar, y en pos estalla repentino turbión de agua y granizo. Todos, tirios y teucros, y el Dardanio, nieto de Venus, desbandados huyen buscando cada cual en las campiñas de refugio a su terror.
De la montaña descienden desgalgados los torrentes. Bajo el abrigo de una misma gruta, juntos penetran Dido y el troyano. Dan la señal la tierra la primera y la pronuba Juno. Hubo fulmíneos, brillos del éter, de la boda cómplice, y alaridos de ninfas en las cumbres. Primer día de la muerte es este día, fue este día. Causa de todo mal. Ya no se mueve Dido ni por honor ni por su fama. Ni piensa ya en los furtivos amoríos. Habla de matrimonio, y este nombre afirma audaz para velar su culpa. Hasta ahí. Porque aquí termina la escena. O sea, aquí termina como la descripción del día de la cacería, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Aquí Virgilio es bastante sintético, ¿no? La escena transcurre bastante rápida. ¿Qué ocurre en esta escena rápida? Quizás lo podría decir Jessica. ¿Aló, Jessica? Dígame, profe. ¿Escuchaste la escena que acabamos de leer? No, profe, no la escuché. Varinia. Sí, profe. ¿Escuchaste la escena? Sí. Ya, y podría resumirla. Como digo, es rápida, pero es importante, como Eh, es una escena importante, ¿no? Después que parte la mm, cacería, bueno, ahí habla sobre como la escena que ellos proyectan y además habla como esta casi boda, como que estaban preparados para una boda. sí. ¿Y qué ocurre durante la cacería? Mm, Y bueno, primero se describe como no. rápidamente lo que es normal que pase en una cacería, los ciervos huidizos, las manadas que también que se escapan, el niño ascanio que también está muy entusiasmado como joven, también corre con su potro ahí casi volando, ¿no? De carrera, etcétera. Pero de pronto, ¿qué ocurre? Algo pasa. Algo pasa. ¿Qué pasa? Como en medio del día, inesperadamente, empieza el cielo en tanto, con fragor profundo, empieza a retumbar y en pos Ah, estalla repentino turbión de agua y granizo. eso será como una señal Claro, o sea, de pronto divina. empiezan los truenos, ¿no? Eh, Al parecer el día no lo anunciaba, pero improvisamente el tiempo cambia. Todo esto es parte también de la artimaña de las diosas. Son las diosas que han organizado Mm. esto, ¿no? Entonces de pronto empieza a llover, ¿no? E incluso a granizar, ¿no? Y entonces obliga a todos a, A un cada refugio, a cual, buscar un ¿cómo? refugio. A buscar un refugio. Claro, a buscar un refugio, claro, cada cual se la arregla para protegerse, ¿no? Y entonces, evidentemente, este también es el momento perfecto para que al abrigo de una misma gruta, juntos entran Dido y Eneas, ¿no? Buscando refugio, justo da la casualidad que se refugian en la misma gruta, ¿no? Y entonces, bueno, y Virgilio dice, entonces, resume todo con esta descripción como meteorológica, ¿no? Dan la señal la Tierra la primera y la prónuba Juno.
Juno es la diosa que protege las bodas, los matrimonios. Prónuba significa eso, significa que protege los matrimonios, ¿no? Mm. Hubo fulmíneos brillos del éter, de la boda cómplice, y alaridos de ninfas en las cumbres. O sea, todos estos, digamos, seres de la naturaleza dan como señales que indican, evidentemente, ¿qué cosa que indican? ¿Se entiende? Estas señales, fulmíneos Mm. brillos, alaridos de las ninfas, todo eso es señal de... De los dioses. Espera, claro, pero que, es señal que Mm. indica qué. O sea, ¿qué quiere expresar eso, Virgilio, con esta expresión? ¿Como que se rompió el voto o algo así? ¿O no? Exacto, claro. Mm. Que en el fondo se rompió el voto y que ambos ellos se juntan y entonces, claro, y bueno, pero el comentario evidentemente a continuación es ya como el inicio de la tragedia verdadera y propia, ¿no? Primer día de muerte fue este día, ¿no? Causa de todo mal, ¿no? Porque ahí se produce la ruptura del voto. E incluso Dido, ¿qué hace Dido a este punto? Ya bueno, el día terminó, pero la historia sigue, ¿no? Y Dido ya cambia en el sentido de que no piensa ya en furtivos amoríos, o sea, no piensa ya en cómo pasar colada, como que no la, que no la pillen, o que no, sino que habla abiertamente de matrimonio, como si ella actúa casi como si ya se hubiera casado, ¿no? Y este nombre afirma audaz para velar su culpa, ¿no? O sea, en el fondo traduce eso en su mente como si fuera un legítimo matrimonio, ¿no? Y entonces, claro, no es solo la ruptura del voto, sino que además, claro, está como está, diríamos, ¿cómo llamarlo? Autoengaño, ¿no? Con el cual ella en el fondo presenta esto como si fuera ya un legítimo matrimonio. Mm, Y eso entonces, digamos, eso entonces evidentemente, como ella es la reina, evidentemente esto tiene inmediatamente publicidad. Se sabe, no solo se sabe en toda la ciudad de Cartago, sino que la fama sale al punto a toda Libia. Todo el país se entera de esto y eso provoca la ira. Esto lo vamos a resumir porque si no, no alcanzamos a avanzar. Pero, profe, ¿al final se terminan casando o siempre fue como no oficial? Claro, no, claro, eso es lo que quiero decir, que finalmente es un malentendido. O sea, se produce un malentendido. Es como en el fondo un autoengaño que ella quiere producirse a sí misma para como Mm. justificar este amor, pero en el fondo Eneas sabe que no se puede casar porque, bueno, ella lo sabe por el voto y él lo sabe porque él tiene otra misión. Y entonces, en el fondo, ambos son culpables. Aunque, aunque en los versos salen, digamos, se le echa más la culpa a ella, ¿no? Pero en verdad él también tiene su parte como de culpa, porque él también sabe que no se puede casar, porque él tiene otra misión, tiene que irse a otra parte. Y tienen que ir los dioses, tiene que preocuparse Júpiter de mandarle a Mercurio que le recuerde, Mercurio el mensajero de los dioses, que no se puede quedar ahí, que está ahí perdiendo tiempo porque su misión es otra, ¿no? Entonces, en el fondo es todo claro, se ha dejado llevar ella por la pasión y él también se ha dejado llevar y ambos están faltando, pero ella más gravemente por el asunto del famoso voto. Pero ella como que agrava la culpa, en el fondo velándola con un nombre como de matrimonio legítimo.
Y de hecho, en la pelea que sigue después a continuación, ella, cuando Eneas finalmente anunciará que se va a ir, ella le echa en cara que está como traicionando un matrimonio, como que está dejando abandonada a su esposa. Y bueno, y él le contestará, pero ¿cuándo nos casamos? No, digamos, claro, ella interpretó así este episodio de la gruta y eso y lo que pasó después, porque evidentemente, obviamente, se da a entender que la relación que empezó el día de la cacería, obviamente siguió, digamos, ¿no? Entonces, claro, él tiene como como que se hace un poco el tonto, ¿no? Pero muchos críticos, muchos lectores a lo largo de los siglos han criticado mucho a Eneas, porque como que él quiere hacerse como que no sabe nada, ¿no? Claro, él sabe, debería saber, ¿no? Pero como que un poco tiene las ideas más, o se hace como que no entiende bien, ¿no? Porque ella evidentemente quiere disfrazar eso de matrimonio, pero él le sigue el juego, ¿no? No, hay que pensar que ellos no son dos personas cualquiera, ellos son la reina y el jefe también de un pueblo. Son reyes ambos, ¿no? Entonces no pueden como pretender que eso pase así como inobservado. Como pudiera haber pasado, digamos, en personas como de menor también responsabilidad o de menor rango, ¿no? Eh, bueno, y por de pronto todo esto produce una ira tremenda en el otro, en el otro pretendiente, o sea, el pretendiente libio, ahí indígena, allá de Libia, y este rey, allá de Libia, se queja directamente con Júpiter. Él también era como muy devoto de Júpiter y va a quejarse directo con Júpiter. Le reza a Júpiter enojadísimo que esta reina que a mí no me ha querido y ahora llega este otro y de pronto como que cayó. El nuevo Paris, ¿no? Se burla de Eneas, ¿no? El nuevo Paris de olorosos rizos, que ceñido el mentón al lidia toca, de afeminados se acompaña, triunfa y goza su conquista. Burlándose porque Eneas, como viene de un reino mucho más como sofisticado, etcétera, también se burla de él como, claro, como un poco así afeminado, etcétera, en contraste con él mismo hablante, con el que está hablando, que en cambio es un rudo guerrero, como más viril, etcétera, ¿no? Como a mí me ha rechazado y este otro que viene así, todo elegante, todo salido de la peluquería, etcétera, inmediatamente como lo recibe. Y bueno, Júpiter evidentemente lo oye la oración y se da cuenta que efectivamente cae en la cuenta que Eneas no debería estar haciendo esto. Llama a Mercurio, le ordena que vaya a despertar a Eneas. Eneas está durmiendo tranquilo, bueno, y Mercurio se le aparece y le tira, le da un buen tirón de orejas, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? No sabes cuál es tu destino, todavía no entiendes. Si no te preocupas por ti, por lo menos preocúpate por Ascanio, por tu hijo, por tus descendientes, ¿no? Que tienen como herencia Roma, que tienen una misión, etcétera. Entonces, bueno, cuento corto, tiene que irse inmediatamente, hágase al mar. Tal mi mandato escueto, tal el mensaje que te encargo. Y Mercurio, obediente, parte, entrega el mensaje. Y Eneas, entonces, bueno, obediente, debe evidentemente hacerle caso. Aquí, bueno, se describe el viaje de Mercurio, cómo llega, aterriza, reta a Eneas.
Y bueno, el pobre Eneas, aniquilado, enmudece, ¿no? Ante tal visión aniquilado, Eneas enmudece, los cabellos yertos de horror y la garganta opresa. Huir, su ansia es huir, que atrás se queden las dulces tierras que al amor convida. O sea, evidentemente frente a la orden directa del Dios, no le queda otra, ¿no? Claro, aquí vemos ese rasgo que yo comentaba también la vez pasada, de que Eneas, si bien es un héroe muy piadoso, muy santo, etcétera, etcétera, pero aquí muestra claramente que ha tenido su debilidad, ¿no? Se ha dejado desviar también por esta pasión, ¿no? Y se ha prácticamente olvidado. Necesita que el Dios en persona vaya a sacudirlo, despertarlo y decirle lo que tiene que hacer. Pero claro, frente a eso, vuelve como en sí, vuelve como a la obediencia y empieza a organizarse para salir, pero a este punto está un poco asustado porque no sabe cómo se lo va a decir a Dido, porque Dido es una mujer que evidentemente tiene su carácter, ¿no? Y entonces Eneas sabe bien que no va a ser indolor el decírselo y trata de ocultárselo. Trata de empezar los preparativos como a escondidas, ¿no? Se dice a los compañeros empiecen a preparar las maletas y los barcos, pero sin que se note mucho, sin decir nada, ¿no? Claro que no era una tarea muy fácil porque había que organizar naves y todo eso. Y entonces es como evidentemente un plan un poco ingenuo eso de Eneas, ¿no? Como preparen las naves, pero que no se note mucho. Y por supuesto que lo pilla Dido. Que apronten aparejos, más la causa de este cambio disimulen. Él, en tanto, pues nada todavía sabe la amante Dido, ni sospecha que se puedan romper tales amores. Dido ya se ha convencido que ya van por un camino de estar juntos y nada puede romper el amor, etcétera, pero dice, disimulen esto que se está preparando. Y después, claro, verá el momento más oportuno para hablar. El modo lo que más sutil y menos duro sea, ¿no? O sea, yo después veré el momento oportuno, como siempre ocurre, entonces este momento no llega y llega primero ella que lo pilla in flagranti preparando la partida, ¿no? Retomémoslo de acá, entonces, bien pronto a la reina. No sé si hay alguien que te quiere relevar. Por ejemplo, Variña. No puedo pasar por esta vez. ¿Por qué? ¿Estás cansada? Un poquito. Y se me va a apagar el computador en cualquier momento. ¿Cómo? Se me va a apagar el computador en cualquier momento. Tienen mala señal. Sí. Ya. ¿Alguien más? ¿Jessica? Profe, ¿Sí? ¿quiere que lea? ¿Quiere leer? La verdad, no, profe. No, ¿por qué? Es que, siendo súper sincera, estoy también preparando a mi hija para que vaya a pedir dulce. Ya, perfecto. Entonces quizás Sofía quiere sacrificarse de nuevo. Sí, Aquí, no hay problema. aquí tienes que enojarte un poco, Igual yo porque puedo seguir si la Sofi le molesta. No, a mí no me molesta, me encanta leer. Ah, ya. ya, perfecto. Ahí Gracias. después, claro, leo entonces un poquito cada una. Ahí. Ya. O si quieres puedes responderle como es diálogo. Tú puedes responder, o sea, Sofía es el narrador y Dido, porque aquí empieza después un diálogo. O no, yo hago el narrador y Sofía ha cedido o no, sería más lógico que yo hiciera Eneas que es hombre. Eh, entonces, ya, Sofía es el narrador. Ya. No, no, Varinas, perdón.
Isidora es el narrador. Sofía ha cedido, yo hago Eneas. Ya. Pero Sofía tienes que enojarte Ya, porque Dido está muy enojada. ok. Sigue entonces Isidora el narrador. De Más aquí bien, donde dice más bien pronto a la reina. más bien pronto la reina, quien presume engañar a un amante, diole el viento de cauteloso ardid. Ella primera sospechó la maniobra, ella que todo celaba, inquieta hasta lo más seguro. La misma fama impía a sus oídos a exacerbar la llega, murmurando. ¿Sigo yo? Sí, sigue el narrador. Las naves se arman a zarpar ya próximas. Ciega, febril, por la ciudad entera gira, como bacante enloquecida, cuando el rito bienal al dios exhibe y la convoca con clamores báquicos, al citerón, a la nocturna orgía. Ella, bueno, esa imagen es muy fuerte, ¿no? Ella se entera de lo que está pasando y entonces empieza a dar vuelta por la ciudad entera como bacante enloquecida. Bacantes eran las mujeres que hacían como una especie de... era una especie de rito donde ellas representaban una especie de locura mística. Entonces es como que se agitaban mucho y se movían y bailaban y marchaban y por las ciudades y a veces por los campos en diferentes lugares para los ritos del dios Baco. Entonces las bacantes es como sinónimo de una mujer que está como en un movimiento frenético, así como enloquecida, como que se mueve de una manera como muy violenta. Es como sinónimo de violencia, y especialmente de mujer, porque las bacantes eran mujeres. Mm. Los clamores básquicos, gritan, ¿no? Gritando, digamos, todo este rito como muy violento. Bueno, y finalmente agarra a Eneas, finalmente lo encuentra, ¿no? Y ahí le toca a Sofía. ¿Cómo tal sin Eh, razón imaginaste, pérfido, poder disimular y de mi tierra alzarte en fuga sin decir palabra? ¿Qué? ¿No te detendrán ni el amor nuestro, ni la muerte cruel que espera Dido? ¿Aparejar la flota en No, pleno invierno? te saltaste un Ah, verso importante. Ni la diestra. ¿qué? ¿Ni la diestra que me diste un día, ni la muerte cruel que espera Dido? Al aparejar la flota en pleno invierno, partir entre bramido de alquilones, cruel. Aun suponiendo que no fueses a extraños campos de una patria ignota, que en pie estuviese Troya, dime, ¿habías de buscar un mar, por mar tan gruesa? ¿O es que huyes de mí? No, por mis lágrimas, por tu diestra, pues nada de mi desdicha me ha reservado sino solo el llanto, por nuestro matrimonio y el que apenas fue empezado y meneo, si es que pude ganar tu gratitud. Si hubo algo mío que para ti fuera dulzura, atiende, apiádate de un reino que se abisma, y si queda un resquicio para el ruego, cambia de idea, te suplico. Por ti me expuse al odio de los libios, al de los reyes nómadas, y tengo hasta mis propios tiros lastimados. Por ti, solo por ti, dejé morirse el pudor y la fama, única vía que me abría los cielos. Moribunda me dejas, huésped mío. Y este nombre que todo cuanto queda del esposo. ¿Y para quién? ¿Qué espero en esta vida? ¿Que se abalance Pigmalión, mi hermano, a arrasar mi ciudad? ¿O que a Getulia me arrastre yerbas prisionera? Ah, si antes de tu fuga quedárame la prenda de un fruto de tu amor, si en el palacio hubiese jugado un pequeñuelo Eneas, que fuese lo que tú, de rostro al menos, mi engaño y mi traición no así llorara. No digo más. Ese es Ah, el narrador. sí. Ya. Isidora. Y sí. estaba muteada, perdón. Que estaba escribiendo mientras la Sofía hablaba. Él no dijo más. Sí. No dijo más. Él a la vez voz de joven, dócil.
Mantiene inmóviles los ojos ahogados el grito del doliente pecho. Da al fin breve respuesta. Yo a ti nunca, oh reina, negaré tantos favores con que fácil te fuera confundirme. Y recordar a Elisa será siempre grato de ver, mientras mi vida dure, mientras tenga un recuerdo de mí mismo. Breve he de ser en mi defensa. Nunca pensé ocultar mi fuga con amaños. No, no me imputes eso. Mas tampoco te ofrecí yo jamás nupciales teas, ni a tales pactos me allané contigo. Ah, si vivir mi vida me dejase enlosados al sabor de auspicios propios y arreglara a mi gusto mis cuidados, fiel ante todo, a Troya iría en busca de las dulces reliquias de mi gente. Se irquieran los alcázares de Príamo y el dárdano vencido al fin tuviera, otro Pérgamo alzado por mis manos. Mas ahora es Italia a la que el rumbo me ordena enderezar Grineo Apolo. Italia mandan los agüeros licios. De hoy más ella es mi amor, ella mi patria. Si tú, Fenicia, al contemplar Cartago, ufana gozas de tu alcázar libio, ¿por qué no habrían de ocupar los teucros el ausonio solar? También es justo que un reino busquen en ajenas playas. En mis sueños las noches, cuando anublan la tierra sombras húmedas y surgen astros de fuego en el espacio, viene mi padre Anquises, doloroso espectro, y me amonesta y de terror me llena. Viene Ascanio, mi niño. Oigo el reproche de que a tan cara prenda injusto privo del reino Hesperio que le dan los hados. Y hoy mismo el mensajero de los dioses, propio heraldo de Jove, me ha traído su mandato del cielo. Te lo juro por nuestras dos cabezas. Son mis ojos los que a luz plena entrar por la muralla vieron a la deidad. Son mis oídos los que oyeron su voz. Ya con tus quejas, deja de torturarme y torturarte. En pos de Italia voy, mas no por gusto. Pero antes de continuar, podríamos aquí comentar un poco esto. También porque ya son las 8, yo creo que deberíamos comentar esto y terminar por hoy. Porque ya vamos como casi en la mitad del canto, podemos terminar por acá. ¿Qué es interesante en el discurso que le hace Dido de entrada? Después seguirá la discusión, ¿no? Pero este primer discurso es interesante. Bueno, Como que primero lo agrede, ¿no? Está muy enojada porque piensa que él la quiere engañar disimulando la partida, ¿no? Pensaste poder disimular, ¿no? Y de mi tierra alzarte en fuga sin decir palabra. Bueno, eso evidentemente la enfureció. Y él se excusa, dice que no es verdad, pero un poco era verdad, que había intentado como disimular eso, ¿no? Que no te detendrán ni el amor nuestro ni la diestra que me diste un día. ¿Qué significa la diestra que me diste un día? ¿Qué significa esta frase, dar la diestra? ni idea. Es como, no es como dar la mano o Dar la mano, ¿qué significa eso? ayudar, No, ¿no? o sea, sí, también, pero es algo más específico. Significa casarse. Claro, exacto. Dar la Ah, diestra hasta el día de hoy se usa en el rito del matrimonio. En el rito católico del matrimonio se hace eso, ¿no? Es una costumbre antiquísima que hacían ya los romanos, ¿no? Los esposos se dan la diestra y eso es ya entonces significa matrimonio. Bueno, y varias veces repite la palabra matrimonio, ¿no? Por nuestro matrimonio. O sea, ella se convenció en el fondo. Aquí está el malentendido que en su mente ha ido como afianzándose y ella terminó plenamente convencida de como que está casado y que está casada y que él la está abandonando, que está abandonando a su esposa.
pero en realidad no es así, ¿no? Bueno, y efectivamente también es parte de lo que él rebate, ¿no? Él dice, yo en realidad no me casé contigo, le dice, no te di nupciales teas. Las teas son como fuegos, son como leños, como encendidos que servían para iluminar, también para la ceremonia nupcial, son parte del rito del matrimonio, ¿no? Ni a tales pactos me allané contigo. Pactos también significa eso, ¿no? El pacto matrimonial. Claro, evidentemente este es un malentendido, bueno, que aquí él traslada la época como mítica, pero es un tema para él de mucha actualidad. Es como este malentendido sobre la pareja y el matrimonio, es para él en su época un malentendido muy común, ¿no? Porque las costumbres se han hecho más laxas, ¿no? Entonces se producen relaciones fuera del matrimonio, pero al menos una de las dos personas en la pareja fácilmente se convence que eso es matrimonio o algo parecido o algo cercano, y entonces uno se convence que es eso, pero a lo mejor el otro no lo ve tan así, ¿no? Pero a lo mejor sigue el juego, como en este caso Eneas, ¿no? Entonces es un malentendido de mucha actualidad para el público de Virgilio. Y también para nosotros, porque en el fondo es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestra cultura, digamos, esa como especie de laxitud claro, en la relación de pareja que hace que se produzcan fácilmente este tipo de malentendidos, porque finalmente no se entiende cuál es el grado de compromiso. Y entonces se producen también dramas, ¿no? y heridas. Mm, Profe, ¿le puedo hacer una mini consulta? claro, Es que estaba escribiendo sobre lo que hemos visto en la clase y estaba recordando lo que habíamos leído. Y Cartago y Roma son enemigos posteriores a la época de Virgilio por las guerras, ¿cuánto era? ¿Púnicas? púnicas, las guerras púnicas. Porque los O sea, no descendientes de o sea, no en la época de Virgilio, sino que en la época, No, pero eh, digamos que la historia que Virgilio también ve en Roma, en la historia de Roma en realidad. claro, son No, un momento, claro, las guerras púnicas son el momento como épico por excelencia en la historia de Roma. Entonces, claro, esto de las guerras púnicas, Virgilio lo debe de alguna manera tratar en su poema porque es como el episodio épico de la historia de Roma. Entonces, para el lector romano igual era algo muy importante. y Y, son ¿Mm? persas los de Cartago, No, no, los cartagineses son fenicios. fenicios, eso Son era. fenicios, sí. Claro, Cartago es una colonia de Tiro, que es una importante ciudad fenicia, ¿no? Pero después Tiro, la madre patria Tiro caerá en decadencia y Cartago tendrá su propio imperio autónomo, ¿no? Entraron en guerra contra los romanos como por el año 270 a.C. y estuvieron en guerra con los romanos durante más de un siglo. Finalmente Cartago fue destruida en el año 150. Entonces, como del 270 al 150, unos 120 años, no de guerra seguida, pero fueron tres guerras, digamos, largas durante este espacio de tiempo. Fueron las guerras como más importantes, digamos, de la historia romana, las que todo romano aprendía, ¿no? Que entraban como en la enseñanza básica de todo niño romano, era la historia más importante que el niño como aprendía, como aquí se aprende la historia como de la independencia entonces son el momento como épico de la historia romana. Y también son en la materia del más importante poema épico anterior a Virgilio, eh, que es el poema de Ennio, donde él narra una historia de Roma, donde, claro, la parte central son precisamente las guerras púnicas. Ya en el poema de Ennio hay una alusión a esta historia de la reina Dido.
Entonces Virgilio no es tampoco algo que inventa, sino que lo retoma de esa tradición que había tratado este poema anterior a él y la desarrolla. Como que de este amor entre Dido y Eneas partió después como esta contienda entre Roma y Cartago. Pero evidentemente Virgilio desarrolla esto mucho más y hace de esto una completa tragedia en sí misma que podría leerse en forma independiente incluso. Oh, y aquí Dido nos anticipa ya la muerte, ¿no? O sea, como que en el fondo esto ha llegado a ser tan profundo que para ella significa que romper esto es ya esperar la muerte, ¿no? Ni la muerte cruel que espera Dido, ¿no? Y bueno, ¿por qué entonces te escapas? O sea, ¿por qué te escapas ahora? ¿Por qué incluso con el mal tiempo, ¿no? ¿Acaso me huyes a mí? O sea, quizás huyes de mí, ¿no? No, por mis lágrimas, por tu diestra. Nuevamente hace referencia, ¿no?, a la diestra. Matrimonio, himeneo. Todo esto es sinónimo. Himeneo significa también matrimonio, ¿no? O sea, en nombre de nuestro matrimonio no deberías irte. Pero noten cómo aquí cambia el tono, ¿no? Partió con un tono como muy agresivo, muy enojado. Y ahora, como en la mitad del discurso, de pronto cambia de tono, ¿no? Y empieza como un discurso distinto, empieza a suplicarlo, ¿no? Si hubo algo mío que para ti fuera dulzura, atiende, apiádate de un reino que se abisma. Da a entender casi que el reino entero, ¿no? Se podría abismar con eso. Y si queda un resquicio para el ruego, cambia de idea, te lo suplico. Y le recuerda que ella como que renunció a todo por él, ¿no? Incluso, claro, se expuso al odio de los libios, porque el empezar la relación con él le significó que se enojaran los vecinos, los reyes nómadas, etc. Los propios tirios los tiene como lastimados. Por ti, solo por ti, dejé morirse el pudor y la fama. No, única vía que me abría los cielos. O sea, por ti sacrifiqué todo esto. Bueno, claramente este es un argumento eh, típico, digamos, que sale a la luz en este tipo de como drama, pero evidentemente contiene una falacia básica, ¿no? O sea, el hecho que yo sacrifiqué esto por ti, ella lo presenta como una deuda que él tiene con ella, y puede que haya algo de deuda que él tiene, que porque efectivamente ella le ha hecho muchos como beneficios, pero en el fondo es ella quien eligió algo que no, claro, que no era lo justo, ¿no? No era justo dejar morir el pudor y la fama, o sea, la fidelidad digamos, al voto por un lado y por otro lado la responsabilidad que ella tenía como reina, ¿no? Porque la fama significa aquí también la responsabilidad, o sea, en el fondo ella tiene ahora mala fama porque ha descuidado su responsabilidad como reina, ¿no? Y entonces, claro, ella está esgrimiendo esto como, digamos, como una deuda, como algo que él le debe, pero en el fondo el argumento no es sólido realmente, ¿no? Ella ha intercambiado las prioridades, ¿no? Y entonces, en el fondo, no ha hecho algo bueno, no ha hecho algo correcto, ¿no? Moribunda me dejas, ¿no? Bueno, y ella, claro, va adelantando aquí lo que va a ser su destino, porque da la impresión ya aquí no, que no le va a quedar otra salida, como que la única forma como de expiar eso va a ser finalmente la muerte. Ya no le queda nada en esta vida. E incluso se queja de que no le ha dejado ni siquiera un pequeño Eneas, ¿no? O sea, ni siquiera un hijo que pudiera en el fondo ser como un recuerdo de él, ¿no? Que fuese lo que tú, de rostro al menos, ¿no? Mi engaño y mi traición no lloraría yo así, si al menos tuviera un niño, pero tú me abandonas.
Y bueno, terminemos brevemente porque ya es tarde. ¿Qué le responde Eneas en breve? Sofía. Que, o sea, le dice que en ningún momento como están casados y que tiene un deber mayor que cumplir y que se tiene que ir por eso, ¿o no? Como, ese es Claro, como el bueno, punto final primero, de él. primero sí subraya que efectivamente él tiene una deuda, ¿no? O sea, yo no negaré tantos favores, o sea, no negaré que tú me hiciste tantos favores, que tú me trataste bien, me acogiste cuando yo estaba náufrago, fuiste buena. Entonces yo siempre me acordaré, ¿no? Recordar a Elisa, Elisa es siempre ella, ¿no? Siempre digo. Recordar a Elisa será siempre grato deber, ¿no? O sea, siempre tendré, será mi deber, por un deber de gratitud, ¿no? De tu hospitalidad, de tu generosidad, de tu bondad. Todo esto yo te lo debo y es verdad, ¿no? Pero, claro, no hubo un pacto, no hubo un matrimonio, y entonces, claro, esto es un engaño que ella se hizo y después efectivamente después lo reconocerá ella. Y bueno, claro, el punto principal es que él tiene una misión, ¿no? Tiene otra misión. Entonces, claramente es un deber superior, ¿no? O sea, es algo que a él le gusta estar con ella, pero no es aquello a lo que está llamado, ¿no? Entonces, el hado, el destino, la providencia, la voluntad divina, en el fondo, ¿no? Lo ha llamado expresamente, ¿no? Entonces, tiene un argumento sólido. Y no solo eso, sino que aquí nos enteramos de algo que hasta el momento no se había dicho, pero que es interesante, que él en el fondo se había hecho el tonto, mientras que tenía ya una serie de señales, ¿no? En mis sueños, las noches, cuando anublan la tierra sombras húmedas, viene mi padre Anquises, doloroso espectro, y me amonesta y de terror me llena. El padre Anquises ha muerto poco antes. En la economía del poema era necesario que muriera, porque evidentemente si hubiera estado Anquise ahí no le había permitido pololear con Dido. Entonces, claro, pero justo había muerto, pero no se despreocupa de él, sino que lo va en la noche a amonestar, ¿no? Entonces Eneas también nos enteramos aquí que tiene su parte como de culpa, porque no es que no había recibido avisos, ¿no? El padre se había preocupado de aparecérsele, el fantasma del padre en la noche, amonestarlo, asustarlo, o sea, decirle que en el fondo está haciendo algo mal, ¿no? Y viene de Ascanio también oigo el reproche de que a tan cara prenda injusto privo del reino Hesperio, ¿no? Y también viendo a mi hijo me doy cuenta que, claro, que mi misión para el futuro es otra, ¿no? Y bueno, para colmo, hoy los dioses mismos, en la persona de Mercurio, vino ya a darme un ultimátum, que ya tenía que irse, ¿no? En pos de Italia voy, mas no por gusto. Si yo hiciera lo que quisiera, le dice antes, lo que haría es volver a Troya, allá, digamos, tratar de reconstruir Troya, etcétera, ¿no? No voy a Italia por gusto, es algo difícil, es algo desconocido, va a ser un problema, voy a tener ahí guerras, etcétera, pero tengo que cumplir con mi misión, ¿no? Bueno, esto la hace enfurecer a ella, esta respuesta no la calma, todo lo contrario, la hace enfurecer más todavía a Dido, pero ahora es tarde, así que esto lo dejaremos para la próxima. Aquí del verso 360 por ahí. Bien, entonces hoy vienen festejos. Me imagino. ¿Cuántas clases nos quedan? A mí siempre se me pierde la cuenta. Cuando me sorprende siempre la llegada del fin del semestre. Siempre pienso que falta. ¿Cuántas clases tenemos? ¿Cuatro? Algo así.
Debe quedar como aproximadamente 4, creo. 4. 4 Sí, hay que entonces ir rápido. Pero esta segunda parte la vamos a leer porque este libro es interesante, es bonito. Bien, hasta la próxima entonces, que lo pasen bien. Gracias, profe. Chau. Chao, profe, gracias a chao. ustedes. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. ¿Se acuerda cuándo es la solemne de casualidad? Ah, no, el programa lo dice. No, pero de memoria no me acuerdo. Ah, no era para revisar. Súper. ¿Y va a subir al tiro para subir la Sí, bitácora? sí, lo voy a Ya, subir al tiro. bacán. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, nos vemos. Chao.